¿Me escucho, doctor Ángelo? Te escuchas perfecto, Doc. Bienvenido. Perfectísimo. Pues vamos comenzando. Te agradezco mucho por la invitación a participar aquí con ustedes. Tú sabes que yo siempre gustoso de apoyarlos y estar aquí, pues compartiendo lo que te decía hace ratito, lo poco que sé y en lo poco que pueda ayudar a los compañeros veterinarios, ¿no? Y sobre todo, una cosa que me apasiona tanto como la hematología. Yo a mis alumnos siempre me la paso molestándolos y hostigándolos en cuestiones de frotis y de hematología, y siempre después de cada plática de hematología siempre les digo que es importante mirar el frotis. Siempre he sido muy enfático, siempre después de cada una de mis publicaciones en Instagram o de cada conversación de sangre hay que mirar el frotis. Y por eso, cuando tú me dijiste que platicáramos algo de frotis, yo pienso que me sentí como en mis meros moles y pensé que era una oportunidad muy importante para poder decirles lo que siempre les digo, ¿no? Desde una plataforma un poquito pues, más numerosa, con más personas. Y vamos a platicar acerca del frotis, desde cómo llevarlo a cabo, qué consideraciones tener para llevarlo a cabo, qué cosas podemos observar. En cuanto a la observación y análisis del frotis, quise no ahondar mucho, porque si no, pues entonces tendríamos que llevar todo un semestre de plática de interpretación del frotis. Sí vamos a platicar someramente de eso, pero lo que quiero es que a ustedes a partir de hoy les sea más fácil practicar y que les queden unos frotis de la Universidad Cornell en Estados Unidos perfectos, todos preciosos, y que puedan ustedes ver cosas ahí. Porque algo que es importante y que quiero mencionar antes de empezar es que para que un frotis sea realmente diagnóstico, para que un frotis sea realmente de ayuda y para que un frotis nos abra las puertas tan tremendamente como nosotros esperamos, tiene que estar bien hecho. Antes, cuando yo empezaba a hacer mis primeros frotis, a veces me quedaban medio feos porque hacer un frotis es cuestión de práctica, práctica y más práctica. Y a veces buscaba una parte como para poder observarla en el objetivo, buscaba una parte medio planita para poderlo ver, pero después al hacer comparaciones, conforme fui agarrando un poquito de experiencia, me di cuenta que aún en esas partes que son visibles en los frotis mal hechos, hay muchas modificaciones. E incluso ustedes pueden verlo en su clínica, pueden hacer un frotis bien hecho de un paciente y pueden hacer un frotis todo chueco del mismo paciente y van a ver un sinnúmero de alteraciones en el frotis que no está tan bien hecho. Para los compañeros de otros países que nos están viendo chueco en México, podría ser como, en este caso diremos mal hecho. Entonces, por eso el subtítulo de la presentación, que puede que no sea tan atractivo, es Fundamentos, Indicaciones para tener un frotis exitoso, para que tu frotis sea una ayuda tremenda. Y ustedes van a darse cuenta que si lo practican, el frotis se va a convertir en su mejor aliado y en una ayuda diagnóstica y pronóstica tremenda, porque el frotis a mí se me hace un pronóstico excelente. Entonces vamos a comenzar. Dejen ver, aquí estamos. Aquí está. Estos son algunos frotis que hice el día que el doctor Ángelo me invitó. Estaba haciendo frotis y les tomé estas fotitos. Y podemos ver que aquí hay muchas diferencias entre cada uno de ellos, pero también podemos ver que son de diferentes pacientes. Fíjense, tenemos de Félix, hicimos 3. Félix es un gatito que puse algunos de sus estudios aquí adelante para verlos, porque me parecieron interesantes, porque están muy frescos, muy patentes. También hay otros estudios de rutina. Ahí conmigo en la clínica, todas las muestras de sangre, incluso si vienen a una biometría externa, porque de repente algunas clínicas nos mandan sus biometrías, a todas les hacemos un frotis, lo montamos y lo guardamos en nuestro archivo. No solamente para cuestiones didácticas, verlos después, practicar, hacer observaciones, sino para siempre tener un control de los pacientes. Y esta montada, como le llamo yo, que es ponerle la laminilla encima, un cubre objetos, que me he dado cuenta que en veterinaria no se usa poner laminilla en el frotis. Cuando lo empiecen a hacer, ustedes se van a dar cuenta que va a hacer o va a dar una ventaja tremenda en la observación del frotis, sobre todo con el objetivo de 40, pero también nos va a ayudar a mejorar la nitidez con el objetivo de 10 y el objetivo del 100. Y como les digo siempre aquí, no es cosa de que me crean, es cosa de que ustedes lo pongan a prueba en sus trabajos, en sus clínicas, en sus áreas de desarrollo y lo comparen y se van a dar cuenta que aunque sea el mismo paciente, un frotis bien hecho les va a abrir un panorama inmenso. Entonces aquí hay algunos frotis que a simple rasgo macroscópicos se ven muy diferentes y no es porque hayamos hecho
Déjenme poner el mouse text, stamp, text, light. No es porque hayamos puesto una tinción diferente, que yo sí uso muchas tinciones. Fíjense, aquí todos tienen una W. Todos estos fueron usados realizados con tinción de Wright. Yo siempre uso la tinción de Wright como primera opción para todos los pacientes, y ya si requiere una tinción adicional, hacemos una tinción adicional. Y fíjense, este de Félix con este de Gorda. Hay una total diferencia. Eso ya te puede indicar muchas cosas macroscópicamente sin ni siquiera verlo al microscopio, desde una perspectiva, pues, con los ojitos con los que nacimos. Y cuando los observas en la microscopía puedes comparar muchísimas cosas. Todos los frotis son diferentes, todos los pacientes son diferentes, entonces hay que tratarlos con la seriedad que merece cada frotis. ¿Vale? Vamos continuando entonces. A ver. Ahí está. El día de hoy vamos a aprender, compañeros. Les voy a enseñar, les voy a dar todos los tips. No me voy a guardar ningún secreto, incluso al final de la presentación, si tienen dudas, aquí estoy, de cómo transformar esto en esto. Vamos a transformar esto en esto. Y antes de transformar y ver frotis y empezar a ver células, debemos tomar una serie de consideraciones que tal vez cuando ya los hagamos después de mucha práctica, se hagan en automático. Ya se van a meter en nuestro cromosoma, en nuestro cerebro, en nuestro ADN, y por instinto vamos a tomar esas consideraciones en automático. Pero como todo en esta vida, siempre hay una primera vez, y siempre necesitamos analizarlas conscientemente las primeras veces antes de que se haga automático. Y tenemos que tomar, les digo, muchas consideraciones antes de realizar un frotis. No nada más agarrar sangre y hacer tu frotis. ¿Ok? Como decía mi maestra de anatomía, hay que sentirlo, hay que olerlo, hay que verlo, hay que imaginárselo, soñar con el frotis. Vamos viendo entonces qué. La primera consideración es la especie en la que vamos a hacer un frotis. ¿Por qué? No va a ser lo mismo obtener sangre de un perro, de una vaca, de una llama, no sé, de una ballena, que de un gato, que de un ratón, que de un canario. Son animales totalmente diferentes, no solamente fisiológica, anatómica y en características celulares, sino en el número de células, en el tipo de células, pero más importante que todo eso, en las herramientas que vamos a tomar o que vamos a utilizar para tomar la muestra. No voy a usar la misma jeringa en este perro que en este gato. No voy a usar la misma jeringa en este gato que en este perro. Ni voy a tomar la misma cantidad de sangre en un paciente totalmente sano al que le podemos tomar 100 muestras de sangre y no le va a pasar absolutamente nada, que a un paciente con un hematócrito de 4, con una anemia hemolítica, que incluso las tomas de muestra para una biometría pueden incluso causarle la muerte porque ya no tiene casi sangre. Entonces, hay muchas cosas que debemos considerar antes de hacer nuestro frotis. Y la primera es la especie en la que estamos tratando. Oiga, doctor, a mí en la universidad me dijeron que hay que hacer la toma de muestra con una jeringa de 22G. Pues sí, pero si le vas a meter una jeringa de 22G a un hámster, pues lo vas a matar, le vas a reventar la vena. ¿Ok? Y aquí tenemos los calibres de jeringas, perdón, de agujas, claro que vienen anclados a una jeringa y algunos catéteres también vienen por ahí. Los 20G no van a ser utilizados en medicina veterinaria a menos que te dediques a grandes especies. En pequeñas especies no vamos a utilizar nunca los de 20G o tal vez en pacientes gigantescos. Los más recomendables para hematología, para tomar las muestras de sangre y para hacer los frotis sanguíneos vendrían siendo desde 21G hasta 23G. Estos permiten que los eritrocitos pasen íntegros por la luz de la aguja y esto nos permite conservar su morfología, evitar hemólisis, evitar destrucción, malformaciones, aglutinaciones plaquetarias, ya que estos artificios o estos errores en la toma de la muestra nos van a generar errores y falsas interpretaciones a la hora de hacer los estudios, no solamente el frotis, sino por ejemplo la biometría o la química sanguínea. Si nosotros tenemos una muestra hemolizada, vamos a tener muchos errores a la hora de hacer todos nuestros análisis. Y como les digo siempre, oigan, si estoy tratando con un hámster, un erizo africano, una chinchilla, bueno, pudiéramos usar uno de 25G, ya que las muestras y los capilares y la sangre debe tomarse en menor cantidad, pero
al hacerlo en estos pacientes tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de succionar. Tenemos que ser muy débiles a la hora de succionar y tenemos que hacerlo de una forma muy despacio y que casi prácticamente nuestra muestra se llene por capilaridad. Casi, ¿por qué? Porque siempre requiere de una succión, de un vacío. Pero cuando usamos 25G, les digo, hay que ser muy suaves, porque hacer un poco más de fuerza va a hacer un cochinero en todas nuestras células. Y del lado derecho tenemos también algunos catéteres, de los cuales podemos obtener la muestra por goteo. Se puede utilizar para no picar a un paciente varias veces, ya sea un paciente difícil o, por ejemplo, un felino. Ustedes saben que los felinos tenemos que tratarlos demasiado amigables, porque un estrés nos puede alterar una muestra. Un felino bajo muchísimo estrés puede incrementar el número de leucocitos en la muestra. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Hasta en un perro, una toma con mucho estrés puede incrementar el número de leucos porque incrementa la salida desde el pool mitótico y desde el pool de reserva en la médula y pueden salir bandas o neutrófilos ya segmentados, pero en exceso y puede ser derivado del estrés. Por eso también siempre estos estudios vienen acompañados de una historia clínica y de un examen físico general. Y eso es algo que los laboratoristas de repente han perdido o han olvidado, que la muestra por sí sola, claro que tiene una interpretación, pero que puedes obtenerle 50 litros más de jugo a esa muestra si la acompañas de una historia clínica y de una situación que está ocurriendo. No nada más hacer un frotis y reportar un número, sino analizarlo. Por eso yo soy hematólogo clínico, porque yo atiendo pacientes con problemas de sangre. No solamente hago laboratorio externo para otros colegas, sino que analizo el caso a detalle, cómo evolucionó, cómo se ejerció, y solamente compruebo mis sospechas con el frotis sanguíneo. No hay ningún estudio en este mundo que te dé todo el resultado sin que tú sepas nada. No hay una máquina que pueda hacer el trabajo por ti. ¿Los estudios te abren las puertas? Sí. ¿Te dan la respuesta? Sí. Pero te dan la respuesta a una pregunta que tú estás realizando. Y entonces con los catéteres, el de 22G me parece el óptimo. Ya uno de 23, 24G me parece un poco pequeño para obtenerla por goteo, a menos que la muestra sea delgada. Siempre que obtengamos una muestra por goteo de catéter, tenemos que ser muy cuidadosos de que deslice la gota de sangre por una superficie con anticoagulante y de que estemos moviendo nuestra muestra mientras gotea, porque si no puede haber aglutinación plaquetaria, puede haber coagulación, y esto no solamente va a dañar los equipos de hematología, los equipos automatizados, sino que a la hora de hacer nuestro frotis también vamos a tener dificultades para correrlos correctamente y para observar bien las células, la morfología y la distribución. ¿Qué artificios podemos encontrar antes de hacer el frotis? ¿O qué circunstancias propias de la muestra nos pueden alterar el frotis? La primera, y que yo detesto en demasía, lo primero que yo evito hacer, pero como todo en esta vida, no somos perfectos y a veces nos sucede. Yo, por ejemplo, soy súper torpe con las manos y a veces me pasa una cosa aquí que les voy a platicar y me ha pasado muchísimas veces. Y entonces me veo obligado en repetir la muestra. Es la hemólisis artificial. Eso es lo primero que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque una muestra hemolizada naturalmente es extremadamente patológica y nos refleja un proceso hemolítico intravascular que es extremadamente patológico. ¿Ok? Y yo, de ver un paciente normal, y no puedo decir sano porque obviamente viene enfermo, pero un paciente al que le tomamos la muestra correctamente de yugular, con buen calibre, el paciente no se movió, hicimos la correcta succión porque estoy en mi conciencia seguro y observo esto, antes de hacer el frotis yo sospecho un sinnúmero de enfermedades que me pueden estar generando esto. Pero de forma artificial, ¿cómo podemos generar la hemólisis? Algunos alumnos que están aquí en la plática pudieran pensar, oiga, ¿qué es la hemólisis? Bueno, la destrucción de los eritrocitos, pero aún en la circulación o aún dentro de la sangre. ¿Cómo lo puede suceder de forma artificial? Uno, que tu aspirado sea muy potente. Oiga, yo ya tengo prisa, me tengo que salir y jalas muy fuerte la jeringa. Muy mal, te va a generar hemólisis, aglutinación plaquetaria y deformidad en las células. Dos, que golpees el tubo de la muestra.
¿ok? Hay algunos doctores que lo baten con el dedo así. Algunas muestras laboratoriales requieren esa manera de mezcla. Pero si lo haces demasiado fuerte, lo vas a embolizar. 3, el que me ha pasado extremadamente mucho. Me ha pasado hasta el cansancio y me da vergüenza decirles que se les caiga el tubo. A veces yo estoy haciendo toma de muestra para hacer mis frotis y se me cae el tubo con la muestra. Y sí, a veces no se le sale toda la sangre, lo recojo rápido y está todo embolizado. Y claro que el hemólisis fue porque se me cayó. Y ahí pues tengo que hablar al paciente o a la clínica o al laboratorio para que me manden otra vez el paciente, para que me traigan otra vez la mascota y volverle a tomar la sangre. Va a picarlo otra vez y no crean que eso es cómodo para el veterinario ni para la otra clínica que me lo está mandando, ni para el cliente, ni para el perro. Yo cuando me sacan sangre me desmayo. Entonces, si me hicieran darme 2 vueltas, pues claro que me enojaría con el químico o con el médico que me está tomando la sangre. ¿Ok? Le recordaría hasta de qué se va a morir. Y me ha pasado mucho, hay que tener cuidado. Y sobre todo, agitaciones violentas o sacudidas violentas. Ustedes saben que cuando toman una muestra para hematología, tiene que venir en un tubo con anticoagulante. Y ustedes saben que ese tubo, ya que tiene su muestra, hay que batirlo así de unas 10 a 20 veces. Suave, que la sangre mezcle, que la sangre se deslice, que absorba todo el anticoagulante. ¿Ok? Y hacemos la muestra. Las muestras de sangre son lo más pronto posible. Tenemos que tomar las muestras lo más pronto posible. Casi sacándola del paciente hay que tomarla. A mí no me gusta tomar la muestra de la misma jeringa de la que obtengo la sangre, porque yo sé que en ese tiempo que me tardo se puede coagular parcialmente. Tal vez no me va a hacer la gran coagulación, más que en un paciente con una coagulopatía, pero yo prefiero tomarlo del tubo de anticoagulante, pero inmediatamente después de la toma de sangre, de la colecta, lo menos que puedas tardar. A veces tardas un poquito menos, a veces tardas un poquito más, por circunstancias de trabajo, por circunstancias del paciente, pero hay que hacerlo lo más pronto posible. No vale dejar el frotis ahí, perdón, la muestra de sangre y hacer el frotis el día siguiente. Eso está prohibido, no va a servir de nada. Lo único que vas a hacer es perder tiempo, perder tinción, perder laminillas y hacerte tonto por ahí. Y que no vas a engañar a nadie más que a ti. Entonces hay que hacerlo lo más pronto posible. Por eso mismo yo no tengo mezclador de sangre y unos mezcladores automáticos, porque no lo voy a dejar ahí 5 o 6 horas. Hago la muestra al instante. Que no estoy yo porque estoy dando clase o me salí o lo que sea. Una de mis colegas toma la muestra y hace el frotis ahí y lo tiñe y ya lo revisamos todos en conjunto cuando estamos de regreso. Entonces, ese es uno de los primeros circunstancias que te puede alterar tus muestras, tus resultados y tu frotis, la hemólisis. Y como les decía ya para continuar, puede suceder de forma patológica en el paciente o puede suceder de forma artificial por culpa del que toma la muestra, del veterinario, del que transporta la muestra. Otras son estas que tenemos aquí. Muestras ictéricas, como la del lado izquierdo. Un exceso de bilirrubinas. Y el exceso de bilirrubinas está estrechamente relacionado con el frotis, porque hay muchas patologías hemolíticas que te generan un incremento en bilirrubinas. Hay obstrucciones de los conductos biliares que te generan incremento en bilirrubinas. Entonces, claro que nos apoyamos de la química, claro que nos apoyamos del hemograma automatizado, pero hay que hacer frotis. Y una muestra bilirrubinémica o ictérica puede alterar nuestros resultados. 2, una muestra lipémica. Fíjense, a veces el suero está muy quiloso o muy liposo, le llaman en la literatura. Incluso me han tocado sueritos así, que se ven blancos como si tuvieran leche una vez que se separa, si lo dejas un ratito. Estos son de repente difíciles de hacer el frotis. ¿Por qué? Porque literalmente tiene grasa en la sangre. Entonces, cuando nosotros corremos el frotis, es como si lo corriéramos como con aceite. Sangre con poquito aceite. Resbala muchísimo y queda con burbujas y no se puede hacer bien. Y claro, si el paciente tiene hipotiroidismo, si el paciente tiene colesterolemia, pues bueno, no podemos evitar que salga de esta forma. Pero si el paciente viene en ayunas a una revisión de rutina, no tendría por qué estar de esta manera. Entonces, también hay que evitar muestrar pacientes que acaban de comer, a menos que no tengas de otra. O sea, si te llega un paciente extremadamente grave, oiga, ¿ya comió? Sí. Ah, bueno, no le voy a hacer los estudios porque ya comió. Pues no, se te va a morir el paciente.
Hay que usar criterios siempre. Pero en una rutina, en un chequeo normal, en unos estudios prequirúrgicos, que vengan ayunas, para que no esté el suero ictérico, porque puede haber fallas. Y por último, acá arriba puse una bebida muy común en nuestro país, que es el agua de Jamaica, se hace a partir de una flor. La hierves, luego la enfrías y le pones algo de azúcar. ¿Y por qué demonios les puse esto? Porque no encontré en internet ninguna muestra que estuviera demasiado anémica. Pero en veterinaria hay muchos países, hay muchos pacientes que están muy anémicos, pacientes con leucemia, pacientes con crisis hemolíticas, pacientes hemorrágicos, pacientes con procesos de exsanguinación por hemoparásitos o por parásitos chupadores de sangre, o por la razón que ustedes quieran, pacientes muy anémicos, con un hematócrito abajo de 10 o abajo de 15, parece agua de Jamaica. Los que son mexicanos sabrán, los que son de otros países, a veces no saben lo que es el agua de Jamaica, pero busquen en internet y es así roja. Esos pacientes, literalmente la sangre está muy líquida y al hacer el frotis tenemos que tomar más consideraciones porque si haces un frotis normal va a salir espantoso en estos pacientes y no va a ser válido para revisión porque corre muchísimo, que te sales de la laminilla y no hiciste un frotis bien. Entonces hay que considerar siempre antes de hacer un frotis las características macroscópicas de la sangre. Siempre que tomen una sangre hay que revisarla, obsérvenla, véanla, cómo se ve, muy negra, muy roja, casi nada roja, con grasita, con burbujas, con coágulos, ¿ok? Todas esas son cosas que te van a ayudar a complementar tu frotis. Inclusive algunas veces, si trabajan en un laboratorio o si ustedes hacen las biometrías en su clínica con la formalidad que requieren, van a reportar y lo van a escribir ahí para su expediente. Sangre liposa, suero ictérico, sangre ictérica, sangre quilosa, sangre diluida. Esto es importante no solo para el tratamiento, sino para el pronóstico y para el diagnóstico. Saber cómo está la sangre. No es lo mismo hacer un frotis de esta de acá, que de esta de acá, que de esta de acá y de esta de acá. ¿Ok? Por último, quise mencionarles una circunstancia que sucede a menudo, que es extremadamente patológica, que es extremadamente grave. ¿Y cuál es? Esta que tenemos aquí. Aquí tenemos dos muestras de sangre y las dos tienen la misma patología, solo que una menos y otra más. Que esta de aquí no esté como esta, no significa que esta también esté bien. Ambas muestras de sangre presentan un fenómeno patológico que se conoce como hemaglutinación o aglutinación macroscópica o crioaglutinación. Esas tres cosas que les acabo de decir concuerdan con esta descripción, pero esas tres cosas que les acabo de decir son totalmente diferentes entre ellas. ¿Por qué? La crioaglutinación, por ejemplo, que ahorita voy a enseñar un frotis de crioaglutinación, sucede cuando tenemos un incremento de anticuerpos de IgM. Y también en la literatura inglesa le llaman aglutinación fría o anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. ¿Por qué? Porque esto se aglutina así cuando la muestra se enfría. Si tú la pones a calentar arriba de 37 grados, otra vez se vuelve a diluir. Eso es una enfermedad muy patológica y es un proceso hemolítico que puede ser predominantemente extravascular o predominantemente intravascular. Nunca tenemos uno que es netamente intravascular ni uno que es netamente extravascular, pero está mediado por IgM, que no es la más común. Me ha tocado verla. Tú ves una situación de estas y no dices, ay, es que tomé mal la muestra, ay, es que no sé qué. Aquí es una situación extremadamente patológica y unos veterinarios lo que hacen es diluirla con suero para hacer lo que se conoce como un lavado. Está bien, pero antes de hacer un lavado, tienes que calentarla para ver si es una crioaglutinemia. Antes de hacer un lavado, tienes que hacer un frotis, así como está la sangre. Ya después, si quieres, puedes ponerle un poquito de solución salina para ver qué sucede. ¿Ok? Porque hay algunos que dicen, es que tiene muchas proteínas pegadas a la membrana, le pones solución salina, la lavas y se quitan las proteínas y entonces se desaglutina. Claro, porque quitaste los anticuerpos. ¿Ok? Hay otras proteínas que pueden causar esta que no son patológicas. Como tienes un desequilibrio en cuanto a la cantidad de eritrocitos y la cantidad de proteínas circulantes, te puede aglutinar, pero nunca como esta. Se puede aglutinar como esta,
pero nunca como esta. Esto es extremadamente patológico y ese paciente, si en ese momento no está grave, en las próximas 24 horas se va a poner grave porque va a empezar con una crisis hemolítica. Y una crisis hemolítica es cuando se destruyen tus eritrocitos de forma rápida. Entonces, ¿cómo demonios es que se ve la aglutinación en un frotis? Y sobre todo, ¿por qué les hablé de esto? Bueno, porque esto es extremadamente patológico y esto se puede ver desde antes que hagas tu frotis. Y desde antes que hagas tu frotis te puede ayudar a que empieces a hacer la terapia. Tú le puedes decir a alguno de tus compañeros, a alguno de tus asistentes que empiece con X o Y medicamento en lo que terminas de procesar las muestras. ¿Ok? Y antes de continuar a ver el frotis, quiero decirles un comentario. Antes que empiecen un tratamiento en hematología y sobre todo antes que hagan cualquier transfusión, lleguen a un diagnóstico. Y como les digo a mis alumnos, a menos que ¿qué? Bueno, a menos que el animal se vaya a morir. Si el animal se está muriendo, claro que hay que empezar con un tratamiento o una transfusión. Pero si ves que el animal todavía tiene algún tiempo en lo que diagnosticas, primero diagnostica antes de hacer un análisis, perdón, de un tratamiento. O toma varias muestras para que tenga suficiente para hacer todos tus diagnósticos antes de empezar un tratamiento, o una vez después de tomadas las muestras, empieza con tu tratamiento, pero ya tienes tus muestras. ¿Qué? Hemoglobina, pruebas de Coombs, prueba de fragilidad osmótica, con tus reticulocitos, tu frotis, tinciones de X o Y características, y ya empiezas con tu tratamiento. ¿Por qué? Porque en la hematología de repente si damos un tratamiento enmascara el problema. Y he conocido muchos casos que ya me llegan con tratamientos que están enmascarando un problema y el paciente viene con riesgo de muerte porque se enmascaró el problema, como la transfusión. Las transfusiones son buenísimas, sí, son chidísimas. Solamente las vamos a utilizar cuando sea necesario. Las transfusiones hay que usarlas cuando sea necesario y cuando no sea necesario, no. Y yo les platicaré después cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Les digo de una vez mejor. Cuando tenemos signos clínicos de necesidad de transfusión, no signos laboratoriales. Muchos artículos dicen, cuando tienes en perros un hematócrito abajo de 18 y abajo de 13 en gatos, haz transfusión. Y pues está bien, pero si tienes un paciente, yo he tenido pacientes con un hematócrito de 7 en perros y no les he hecho transfusión y se salvan. ¿Por qué? Porque ha sido paulatino y el cuerpo está compensando la pérdida de hematíes o de hemoglobina o de eritrocitos y está compensando y alcanza a resistir un poquito. Eso sucede cuando los procesos son crónicos. Ahora, cuando el proceso es agudo, un paciente con un hematócrito de 25 se te puede morir. Y tal vez un paciente con hematócrito de 25 por una hemorragia aguda necesite una transfusión. Entonces, en medicina no hay todo y no hay nada. Hay analizar el paciente y lo que el paciente requiera. Así es como se ve un frotis con aglutinación. Este es una aglutinación fría por anticuerpos IgM. ¿Causado por qué? ¿Qué te puede causar estas enfermedades? Parásitos hemáticos, infecciones bacterianas, choque séptico, intoxicaciones, vacunas, ¿ok? Transfusiones sin hacer pruebas de compatibilidad. Y obviamente un frotis como estos nos da mucha información, principalmente que hay un proceso autoinmune por aquí, pero nos quita mucha información. Y es que nosotros no podemos analizar morfológicamente lo que está sucediendo en los eritrocitos con un frotis así. Entonces, no pasa nada. Hacer un frotis es lo más barato del mundo. Haz un frotis así y luego o calientas la muestra a ver si se acomoda otra vez o le pones solución salina y haces otro frotis que te permite analizar la morfología. Aquí, en este frotis, viéndolo así a grandes rasgos, obviamente no puedo decir que es el diagnóstico, pero esta imagen, fíjense esta plaqueta. Pudiera ser que tiene ahí una anaplasma platis. Me lo estoy inventando, pues, porque apenas me acabo de dar cuenta. Cuando la puse realmente no la vi. Puede tener aquí una anaplasma platis y eso te puede generar una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. También te puede dar una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Estos cuáles son? Cuando son IgG. ¿Qué diferencia? Que los anticuerpos fríos, cuando se enfría la sangre, se aglutina. Y los IgG todo el tiempo se están aglutinando. Muy bien. ¿Cuándo hacer un frotis sanguíneo? ¿Cuándo hacer un frotis sanguíneo, compañeros? Esa es la respuesta y esa es la pregunta. Y eso es lo que nos trae aquí. ¿Cuándo hacer un frotis sanguíneo? Dentro de la medicina, ¿está justificado hacer un frotis sanguíneo? Siempre. En todos nuestros pacientes está justificado hacer un frotis sanguíneo. ¿Por qué?
Porque la sangre pasa por todos los órganos del cuerpo. Pasa por todos lados. No hay un lado en el cuerpo que no tenga sangre. Bueno, sí, sí hay varias partes que no tienen sangre, pero como las articulaciones, líquido sinovial y eso, pero no hay ningún órgano que no esté irrigado por sangre, a menos que sea un órgano necrótico. Pues no va a llegar la sangre. Pero en todos los pacientes está justificado hacer un frotis. Justificado. Ahora, ¿cuáles yo pienso que es obligado? En todos los pacientes en los que le saques una biometría. Y me molesta mucho que se saquen biometrías sin un frotis sanguíneo. La biometría cuantitativa, el hemograma con un aparato automatizado, o el conteo, como le quieras llamar, te da el 50% de la información de esa sangre. El otro 50% te lo da el frotis. Si tú haces biometría, si no haces un frotis, te estás perdiendo el 50% de la información. Si tú mandas al laboratorio y el laboratorio no te reporta lo que hay en el frotis, haz el frotis tú en tu clínica o en tu trabajo antes de mandar al laboratorio. Tú haces tu... Oiga, doc, me han dicho mucho, nosotros no tenemos para hacer biometrías. No pasa nada. Mandas tu biometría al laboratorio, pero en tu clínica tú haces el frotis y tú lo revisas. Y sirve que comparas que lo que te están diciendo ahí es verdad. Oiga, doc, no tengo microscopio. Bueno, mi primera recomendación es que todos los veterinarios se compren un microscopio, lo primero que tienen que comprar. Pero lo entiendo. Oye, empecé sin microscopio, no pasa nada. Mandas tu biometría al laboratorio, pero tienes que ser muy explícito. Oiga, doctor, oiga, químico, técnico o quien lo esté revisando, por favor, necesito que me revise el frotis de la biometría. Por lo general, no cobran extra por hacerlo. No es caro. Y lo que pasa muchas veces es que el laboratorio no reporta lo que ve en el frotis, muchas veces porque no sabe ni siquiera la historia clínica. Otras veces no lo reporta porque cuando la muestra ya pasó muchas horas, tiene ciertas anormalidades y el laboratorista piensa que es porque pasó muchas horas con anticoagulante. Y a veces sí, y a veces no. Y otras veces porque tienen mucho trabajo y ni siquiera lo reportan. Y otras veces por negligencia. Entonces, siempre está justificado hacer su frotis, pero sobre todo está obligado siempre que saques una biometría hemática. Está obligado. Y como siempre le digo a los alumnos, que esta frase yo me la copié de mi maestro de la especialidad, dice, si no estás dispuesto a hacer el frotis, cómprate un carrito de hot dogs, cómprate un taxi, inscríbete a la NASA. Todos esos son trabajos honrados y son buenos y no está nada mal, pero no te dediques a hacer medicina. Fíjense esta biometría, les voy a dar unos segundos para que le echen un ojo, para que la revisen lo que se ve por ahí. Esta es una biometría de un gato que tenía leucemia felina. Y esto me da la introducción a decirles algo que tenía muchas ganas de decir desde el principio. El frotis sanguíneo en pocas veces te va a dar un diagnóstico concreto. Parásitos hemáticos, anemias hemolíticas, aplasias medulares, leucemias, ¿qué otras enfermedades? Enfermedades medulares, neoplasias, como hemangiosarcoma, enfermedades renales. Hay pocos casos en los que te da un diagnóstico concreto, en el que tú veas el frotis y dice, tiene esto. Sí, son pocos casos. Pero absolutamente en todas las enfermedades y en todas las patologías, el frotis sanguíneo te va a decir con nombre y apellido cuál es el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en esa enfermedad. Sí, yo tengo este paciente y tenía leucemia felina. Buenísimo. Ahora, ¿qué tratamiento le doy? Ahora, ¿cómo empiezo? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué demonios está sucediendo en ese paciente? ¿Qué le está haciendo la leucemia a ese paciente? Eso lo voy a ver no solo con la biometría me va a dar una idea, sino con el frotis. El frotis, eso es buenísimo, que te va a dar el pronóstico de la enfermedad. Te va a dar la esperanza de lo que está sucediendo. Y te va a abrir el panorama del proceso fisiopatológico que está causando tu enfermedad. Porque recuérdense que todas las enfermedades actúan diferente. Oiga, a mí en la escuela me enseñaron que todas las fracturas son expuestas. ¿Lo son? No. Oiga, a mí me enseñaron que todas las anemias son por hierro. No. Entonces, veamos esta frotis. Este paciente tiene un proceso que se conoce como una pancitopenia. Casi todas las líneas celulares están disminuidas. Los linfocitos, todos los granulocitos, aquí no hice diferencial, pero están disminuidos. Las eritrocitos, que son los red blood cells, están disminuidos. Las plaquetas están disminuidas. Chequen esas plaquetas.
No, y les voy a contar la historia trágica de este caso, que les va a encantar. A mí casi me da un infarto cuando le escuché lo que pasó al final, porque este es un caso nuestro. Entonces, cuando tú tienes un paciente con pancitopenia, no solo es necesario hacer el frotis. Para empezar, es obligado. Este paciente está muy obligado a hacer el frotis, porque he tenido muchos pacientes que me vienen derivados de clientes, de otras veterinarias, perdón, que en esas veterinarias le sacan todos los estudios del mundo, tomografía, ultrasonido, química sanguínea, biometría, medición de electrolitos, lipasa pancreática, conteos hormonales, todos, menos un frotis. Me han llegado pacientes como este que tienen todos los estudios, menos un frotis sanguíneo. Y un frotis sanguíneo te cuesta en México hacerlo 5 pesos, que vienen siendo como 20 centavos de dólar americano, para los que no están en México. Te sale a hacer eso. Y entonces, claro que es importante ganar dinero, pero te da las pautas para saber qué está pasando. Y en este paciente les decía, claro que es necesario hacer una punción de médula, y vamos a ver una aplasia medular seguramente, o un proceso mielopoyésico. Pero lo que me interesa de aquí es que fíjense cómo está el volumen corpuscular medio. Estas células de este gato estaban gigantes, gigantescas las células, fíjense. En promedio, obviamente siempre hay que ver el promedio, pero también hay que revisar el frotis y hay que revisar los histogramas, que son las grafiquitas que a veces no sabemos interpretar. Porque las grafiquitas nos van a decir el tamaño de células y la cantidad de hemoglobina, pero que hay en todas las células, o sea, en cada una. Esa gráfica se hace contando cada una. Y esto que está aquí es un promedio, quiere decir que hay células más chiquitas y células más grandes, pero en promedio 103. En promedio están gigantescas. Y biometría yo se las enseñé a mis alumnos, y un alumno muy acertadamente me dijo, profe, lo que pasa es que ese paciente tiene una anemia regenerativa. Su organismo está regenerando las células, por eso están grandes. Y yo, claro que tiene lógica, le dije, sí, es lógica. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está tan anémico, la médula empieza a mandar células inmaduras, eritrocitos inmaduros a circulación de emergencia. No solo reticulocitos normales, que son las células inmaduras, los eritrocitos inmaduros, sino unas células que en veterinaria le llaman policromatófilos o policromatocitos, y que en medicina humana le llaman reticulocitos de estrés. A mí me gusta mucho más el término reticulocitos de estrés, porque bajo una alta demanda manda reticulocitos inmaduros. O sea, son eritroblastos, precursores de eritrocitos, que rápido pierden su núcleo y en estadios muy inmaduros van a circulación a suplirlo. Y esos eritroblastos son grandototes, entonces nos incrementa el volumen corpuscular medio. Y le dije, sí, compañero, esa es una de las opciones, pero fíjate el caso clínico de este paciente. ¿Tú crees que este paciente esté regenerando? Puede ser. Lo más posible es que no. ¿Cómo comprobamos esto sin necesidad de hacer una punción de médula o esperando a que hagamos la punción de médula? Porque este paciente yo lo anestesio y se muere. Para empezar, mandamos a hacer un conteo de reticulocitos. Si ese volumen corpuscular medio estaba alto por los reticulocitos, entonces tendría que tener una reticulocitosis. Y nos dimos cuenta que no. El conteo de reticulocitos estaba en los rangos normales para un paciente sano. No estaba nulo, pero definitivamente no estaba regenerando lo suficiente. Entonces, ¿a qué se debe? Vimos el frotis y nos observamos cambios morfológicos de los eritrocitos, eritroblastos en circulación y algunas células blancas que nos indicaron que esta es una anemia megaloblástica. Esta anemia no era regenerativa, sino megaloblástica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué demonios es una anemia megaloblástica, Doc? Muy fácil. Una anemia megaloblástica es un proceso en el cual hay un desapareamiento o una desincronía en la generación de eritrocitos. Los eritroblastos, que son los papás de los eritrocitos, van generando poco a poco un poco de hemoglobina y al mismo tiempo que generan la hemoglobina, se dividen. En este caso, debido a esta enfermedad viral, el ADN no se está dividiendo. Por eso está anémico, porque no se está dividiendo lo suficiente para generar una cantidad normal de eritrocitos. Hay un impedimento en la generación, en la división del ADN. Pero lo que no está impedido es la generación de proteínas. Entonces, esos eritroblastos están generando mucha hemoglobina, pero no se dividen. Y al generar mucha hemoglobina se hacen eritroblastos gigantescos. Y al momento que uno por ahí se logra dividir, ya da hijos gigantes, todos gordos. Y eso es causado por el virus. Quiere decir que este virus de leucemia felina en este paciente ya estaba en la médula.
estaba alojado en las células de la médula y estaba afectando la replicación del DNA. Eso es lo que estaba pasando con este paciente. Y les voy a platicar lo trágico de esta historia. Este paciente empezó a mejorar bastante, todos sus niveles empezaron a mejorar. Entonces nosotros pensamos que aunque el paciente estaba anémico, iba a estar, y estaba ya comiendo bien, bebiendo agua, todo bien, pensamos que iba a estar mejor en su casa, porque los gatos se estresan. Entonces, cada que tomábamos una muestra de sangre se estresaba mucho y el paciente empezaba a hiperventilar y como estaba muy anémico todavía, se ponía un poquito hipóxico. Entonces le dijimos a sus propietarios que tenía que estar en un ambiente libre de estrés porque ya estaba comiendo, que nada más era cuestión de que mejorara con su tratamiento. Bueno, el caso es que lo recogieron y los propietarios se lo llevaron en una motocicleta a su casa. Pues en el camino claro que se estresó y cuando llegaron a su casa estaba muerto. Y pues no saben la tristeza que nos generó pues, tanto a la doctora Rubí, que fue la que estaba atendiendo a este paciente, como a mí que estaba apoyando a la doctora Rubí. Pues bueno, este es un caso clásico en el que el frotis sanguíneo nos dio las respuestas. Vamos al siguiente paso. Ya vimos qué consideraciones tomar previas al frotis. Ahora les voy a decir lo más importante, cómo demonios hacer un frotis. Un frotis correcto. Iba a decir corriente, pero no, correcto. Cuando ustedes ven la literatura, les van a decir que hagan el típico frotis en lengua de gato, que parezca una flamita. Es que esa literatura dio esos artículos hace como 30 años. Las técnicas actuales es que el frotis te tiene que quedar relativamente cuadrado. Sí, a veces con una pequeña curvatura, pero relativamente cuadrado. Pero bien hecho. O sea, no que al final te quede una rayota de sangre. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer un frotis correcto. Para empezar, la muestra ideal para tomar un frotis sanguíneo son 5 microlitros. La literatura más nueva dice 4.8 microlitros. Pero como yo tengo una pipeta que a veces veo como que se le queda poquito sangrita atorada, yo digo, bueno, le voy a poner 5 microlitros para que se quede un poquito por acá y no le ponga de menos. Yo uso una pipeta automatizada, ya le pongo 5 microlitros. Oiga, doc, no tengo pipeta automatizada. Son caras. La verdad es que no, cuestan como $30. Bueno, no quiero gastar en eso. Está bien, cómprate una pipeta Pasteur de punta larga. La pipeta Pasteur de punta larga pones una pequeñita gota en la laminilla y es aproximadamente 5 microlitros. Y estas en México cuestan como $1.50, equivalente a 10 centavos de dólar. Yo compro cajas de 700 de estas y me cuestan $30. Aunque también tengo una pipeta de estas, uso las Pasteur para una técnica que se llama concentrado leucocitario, que si el doctor Angelo nos da oportunidad después, podemos dar una plática del concentrado leucocitario. Es una técnica en la que tú, medio de centrifugación y algunas técnicas de extracción, haces frotis con puras células blancas. Y ese concentrado leucocitario, que al final de esto vamos a ver un frotis de concentrado leucocitario, es súper útil, no solamente para leucemia, sino para buscar parásitos hemáticos. Es una belleza para buscar parásitos hemáticos. Bueno, toma 5 microlitros, ¿ok? ¿Y qué haces después? Ya ustedes han visto esta imagen millones de veces porque en todos los libros está. Pero el libro no te va a decir cómo hacerlo, nada más te muestra esto y es súper complicado. Pones una gota y recorres tu laminilla un poquito para atrás. Una vez que la gota de sangre recorrió toda la laminilla, no es suficiente. Y ese es uno de los secretos que les voy a pasar. Si yo inmediatamente después de hacer esto deslizo el frotis, va a quedar con una mancha mucho más concentrada en el centro. Y eso me altera mucho. Entonces, el tip que les voy a pasar yo se conoce como el bombeo. Y es mover la laminilla de arriba abajo sin despegarla y sin que la sangre se vaya arriba de la laminilla para homogeneizar la muestra a lo largo de tu laminilla. Y de esta forma, al deslizarlo, te queda un frotis totalmente homogéneo, un frotis totalmente precioso, prácticamente listo para que te lo enmarquen y te lo pongan en un museo, para que lo cuelgues en la cocina de tu casa y que lo vean tus papás. Pero ustedes me van a decir, no me basta con una imagen, perfecto. Entonces decidí ponerles un par de videos de la forma tradicional de hacer un frotis y de la forma en que me gusta más a mí hacerlo, que le llamo yo el frotis alzado. Entonces, vamos viendo cómo hacer el frotis y voy a dejar a mí mismo hablar durante estos segundos, ¿vale? Escuchen, por favor, de todos modos, todas las dudas, al final se las respondemos.
Ay. Le piqué. Quiero que presten especial atención al bombeo, por favor, porque lo hago en automático. Presten particular atención al bombeo. ¿Vieron esa técnica? Miren, ese es uno de los secretos. Y vamos viendo el siguiente, el alzado. Ese me gusta a mí mucho más. Y se me hace más fácil a mí. Así de fácil, suavecito. Trátalo como si fuera tu novia, como si fuera tu novio, con amor, con cariño. No hay que hacerlo fuerte, no hay que presionar, no hay que hacerlo muy rápido, pero tampoco muy lento. Yo sé que suena difícil. ¿Cómo lo van a hacer? Si son estudiantes o son doctores, cómprense una caja de laminillas, traen 50 a 100, saquen 1 mililitro de sangre a un paciente y gástense toda la caja haciendo frotis con ese paciente. Y si el primero no te salió de una manera, aumenta la inclinación. Si te salió muy corto, disminuye la inclinación. Es cosa de practicar. Cuando la sangre está muy diluida, hay que aumentar la inclinación. En vez de que esté a 45 grados, lo ponemos hasta casi 90. Si la muestra está muy espesa, bajamos la inclinación para que deslice más, como en el caso de una médula ósea, por ejemplo. Cómprense una caja, no son caras. Aquí en México cuesta $3 una caja completa y se me está haciendo cara. Gástensela haciendo frotis. Vean los videos, si quieren los subo a mi página de Instagram, ahí los pueden buscar, o se los comparto al doctor Ángelo y háganlo. Ahora, el primer secreto del frotis sanguíneo es el bombeo. Y el segundo secreto para ver un frotis sanguíneo precioso y que lo puedas ver con el objetivo de 40 nítidamente, que puedas ver la cromatina nítidamente de los leucos, las anormalidades, los cuerpos de inclusión y que puedas diferenciar entre hemoparásitos y morfología entre equinocitos, acantocitos, lo que tú quieras es hacer un montado. Sí, te va a tomar tal vez 10 minutos más de lo que te iba a tomar si no lo montas, pero hay que montar los frotis y aparte te va a durar toda la vida. Vamos a ver un video de cómo hacer el montado. Doc, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¿A mí? Sí, sí, sí. Adelante. Primero me comentan que no se escuchan los videos, en lo que dices. No sé si se pueda subir un poquito.
o si tú nos puedes ir explicando. Mira, en el video trato Ajá. de seleccionarlo con A el, ver, es que lo que pasa es que tienes el puntero. aquí está. Deja El quitar el volumen puntero. ahí lo tienes a tu derecha. Acá. Y lo subimos todo a ver si se escucha. Vamos viendo. ¿El de los frotis quieres que lo suba también? Ninguno se escuchó, Doc. Pues vamos viendo entonces acá los frotis, porque este es importante. A ver, déjame ver dónde puedo guardar esto. Este dice que no se escuchó nada de plano. Se escuchaba muy, muy, muy bajito. Va, entonces vamos viendo este y si quieres lo voy explicando mientras, o lo voy a bajar todo el volumen y lo explicamos. Ah, perfecto. Gracias, Doc. Porque esto es, yo creo que de las cosas más importantes de todo el video. Miren, entonces, la forma tradicional es la que todos ya conocen de los libros. Tomamos nuestra laminilla, ponemos 5 microlitros. Claro que siempre hay que dejar una pequeña distancia para que podamos escribir nuestros datos y todo eso, y para que podamos correrlo más cómodamente. La ponemos, la laminilla superior, la retrocedemos. Fíjense cómo hago el bombeo para que se vea que se homogeneizó y que se distribuyó a lo largo. Y ya, así de fácil, es suavecito, ¿ok? 5 microlitros suavecito. El bombeo es fundamental en este momento. Fíjense acá que es la forma que yo le llamo la alzada. Es igual, nada más que lo hago en el aire. Y esto que hago en el aire, pues es, para mí es mucho más cómodo. Es cosa de que ustedes lo hagan y el que le parezca más cómodo es el que apliquen. Yo a veces hago uno porque a veces influye mucho cómo vienes de humor. Si estoy enojado, a veces no me sale uno y no me sale el otro y hago los dos hasta que no me sale. Y no crean que aquí me salen a la primera, pero no siempre me salen a la primera. Entonces retrocedemos con la corredera, que es la laminilla que va arriba, hacemos el bombeo, miren cómo hago el bombeo sin despegar y sin mantener la sangre arriba, o sea, se tiene que quedar abajo y ya, así de fácil, ¿ok? Muy, muy fácil. Y como les decía, háganlo hasta el cansancio, hasta que les salga bien. No hay prisa, no tienes que hacer uno y si te salió como te salió, no. Yo a veces me aviento hasta 10, 15, es más, hasta a veces me tengo que aventar 10, pero bien hechos, para revisar los 10 frotis en pacientes que tienen una enfermedad netamente sanguínea. Necesito hacer 10 frotis del mismo paciente con diferentes tinciones. Ahora, aquí está. ¿Cómo vamos a hacer el montado? Ya que tenemos el frotis, a ver, ¿se escucha, doctor? Casi no, Doc. Si lo puedes explicar tú mucho mejor para que quede claro. Sí. Muy bien. Ya está teñido y seco, para empezar. Hay que hacer el montado y ese es un secreto fundamental que nadie les va a decir y les va a abrir las puertas de la vida, del cielo. Necesitamos poner unas gotas de un alcohol que se conoce como Gilol. No es caro y estoy seguro que en todos los países del mundo en donde vendan productos laboratoriales lo pueden encontrar y es barato. Ponen una gota de Gilol o varias gotas, pero tiene que recubrir todo el frotis. No va a dañar el frotis. Va a ayudar a que la resina se redistribuya. Ahí está, ponemos nuestro Gilol, siempre con un pedacito de papel abajo, no mancha ni nada, pero siempre tenemos que liberar el excedente de Gilol. Quitamos el excedente para que solamente quede una pequeña capa de Gilol arriba. Y luego tenemos esa resina, que es una resina especial que venden en los laboratorios también, o en los laboratorios dentales, una resina tal cual, y le ponemos una o dos gotitas pequeñas sobre la muestra ya con Gilol. Ya con el Gilol. Una vez que lo hacemos, posicionamos nuestro cubreobjetos encima. Y, muy importante, quitar todas las burbujas que se puedan formar. Todas las burbujas hay que quitarlas. Eso es súper importante. Hay que revisar que no quede ni una, porque cuando lo estás revisando luego está lleno de burbujas y no ves absolutamente nada o la parte importante se quedó con las burbujas. Y por último, le pones una etiqueta. Yo imprimo una etiqueta con esa impresorita que a mí me encanta. Está bien fácil y ya te la imprime con pegamento y todo, pero puedes pegarlo hasta con pluma, puedes ponerle bolígrafo, marcador indeleble, lápiz, unos lápices con punta de diamante para el vidrio, lo que quieras. Le ponemos nuestra etiqueta para que no se nos pierda, porque claro, si haces un frotis al día, no pasa absolutamente nada, pero si haces 10, 20, pues luego revisas el de un paciente que fue a una biometría de rutina y le dices que se va a morir. Ahí está ya el frotis.
Ese para empezar ya te va a quedar toda su vida. Te va a servir para siempre, va a durar más que tú. Lo van a poder ver tus nietos. Y segundo, va a permitir que se observe con el objetivo de 40. Si ustedes no me creen, mañana en sus clínicas o en sus trabajos, vean un frotis con el objetivo de 40. Y van a ver que se ve como en tridimensional y no se puede ver nítidamente. Haciendo esto, recuérdense que son apocromáticos los objetivos de 40. Haciendo esto te va a permitir que tú veas con el 40 nítidamente. La morfología, los hemoparásitos, la cromatina, incluso los organelos de los leucos, los, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó la palabra de estas estructuras, los organelos plaquetarios, ¿ok? Los gránulos elementales, perdón, de las plaquetas, los puedes ver, siempre y cuando hagas el montado. Muy bien, ahí, esto ya está de vuelta, aquí está. Así es como les tiene que quedar un frotis. ¿Y dónde es donde tenemos que ver el frotis? Muy bien, antes o la literatura te va a decir que lo veas en la cola del frotis. Algunos te va a decir que lo veas en la monocapa del frotis. En realidad vamos a ver el frotis en la transición entre el cuerpo y la cola. Ni en el cuerpo ni en la cola, en la transición. Y recuérdense que este frotis que está aquí es un frotis ya obsoleto. Tiene que quedar como este frotis de acá. Déjenme poner el puntero. Este de aquí ya no se debe hacer así con lengua de gato, debe terminar como este frotis. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que estoy en la transición? Porque obviamente cuando haces tu frotis no se ve así y no le ponen rayitas nadie. ¿Ok? Se ve, o la zona ideal va a ser en la que tengamos algunas células amontonadas, pero otras células separadas. Así, con esas palabras. Unas células amontonadas, otras separadas. Y si yo lo observo con el microscopio, cuando lo veamos en la cabeza va a estar así, totalmente aglutinado. Y un frotis aglutinado, así, es patológico, siempre y cuando no lo estés viendo en la cabeza siempre va a estar así. Oiga, profe, mi paciente tiene Rouleau, me van a decir. Oiga, doc, tengo un paciente con Rouleau. ¿Dónde viste tu frotis? En la cabeza. No, pues no es Rouleau. Oiga, mis células están todas deformes, grandes, tengo muchas células rotas. ¿Dónde lo viste? En la cola. No, pues no es válido. La zona ideal es aquí, en la transición. Y aquí están algunas células pegadas y otras separadas. Por ejemplo, yo veo esta parte de aquí y me está dando mucha información, que tenemos policromasia, tenemos una doble población celular, tenemos muchas células hipocrómicas, tenemos unas con equinocitos, tenemos un eosinófilo. Esto es mucha información. ¿Ok? Pero siempre hay que revisar el frotis con el objetivo del 10, muy someramente, una corredita rápida. ¿Por qué? Para empezar, porque el Rouleau se evalúa desde la cabeza hasta la cola. Hay que ver si se mantiene. Y segundo, por si nos encontramos alguna filaria por ahí, de un hallazgo ocasional, o un cúmulo plaquetario. ¿Ok? Entonces, la zona ideal para ver morfología, diagnóstico y pronóstico es la transición entre el cuerpo y la cola. Pero la zona que vamos a revisar general y someramente con el objetivo del 10, es todo el frotis. Muy bien, perfecto. Ay, aquí está. Estos son dos frotis. Dos imágenes que me demuestran frotis. ¿Y qué les quiero enseñar? Que este frotis, aunque se vea bien hermoso, está mal. Este frotis les aseguro que aunque macroscópicamente se vea todo bien hecho y bonito, si nosotros lo revisamos vamos a tener muchas anormalidades derivadas de la mala ejecución de este frotis. Para empezar, fíjense cómo tenemos unas zonas teñidas más claro y otras zonas teñidas más oscuro. Unas zonas con más cantidad de sangre, no está homogéneo. Fíjense acá, aquí se quedó mucha sangre, no está homogéneo. Y para empezar, cuando se hace así lo que le conocían como la lengua de gato, esta zona va a haber mucha deformación celular. Un frotis bien hechecito tiene que estar como estos. Ahora, si ustedes hacen sus primeros frotis y les quedan así, está excelente. Pero hay que practicar para que les salgan todos de esta manera. Y esta imagen aparte me encantó porque nos muestra la misma tinción de Wright, pero en la que el amortiguador tiene diferente pH. Miren, de pH de 6.8, de 7 y de 7.2. Fíjense la diferencia en la tinción. Una variación tan pequeña, entonces, eso me recuerda decirles algo. Los frotis siempre hay que enjuagarlos con agua destilada. Si los enjuagamos con agua del grifo,
lo que va a suceder es que se va a alterar la tinción. Tanto esfuerzo que tú hiciste en teñir una muestra se va a alterar. ¿Qué rescatamos de aquí? Hacer su frotis bien homogéneo, la tinción bien hechecita, que quede como esto, y enjuagar con agua destilada, sea la tinción que sea. Si es para frotis sanguíneo, enjuaga, limpia con agua destilada. Muy bien. Y vemos aquí ya empezamos a ver células sanguíneas, pero no se preocupen, todavía no voy a empezar a platicar de lo que podemos encontrar en un frotis. Aquí simplemente quiero que ustedes observen la variación de color. Nosotros los hombres solo conocemos como 5 colores. Entonces, yo veo esto y digo está más rosita y veo esto y digo está más gris. Esta tinción de aquí es una tinción GIMSA o GIEMSA o GIMSA, como le quieran llamar. Y esta tinción de acá es una tinción de Wright con fosfato de 6.8 de pH. Yo siempre empiezo con una Wright, pero también existe la GIMSA. Dependiendo de lo que queramos lograr es la tinción que vamos a utilizar. Yo cuando hago concentrados leucocitarios o busco hemoparásitos, uso GIMSA. En rutina o en pacientes con problemas eritrocitarios, uso Wright. Muchos me van a decir, Doc, yo uso el Diff Quick, el hemocolorante rápido, el panóptico, que es lo mismo, todos esos tres. El Wright rápido también le dicen algunos. ¿Quieren que sea honesto? Es una basura para la sangre. Incluso es más caro que estos. ¿Qué ventaja tiene? Que es rapidísimo, eso sí. Me gusta mucho utilizar ese para las citologías, para abscesos, para tumores, pero para sangre sale horrible, no se ven estos gránulos, fíjense. Ustedes en un Diff Quick lo van a ver como así. Van a pensar que es un eosinófilo y esto puede ser un neutrófilo con una perduración de los gránulos. No van a ver esas estructuras ni la cromatina de estos linfocitos. No van a ver estas vacuolas de estos monocitos, de estos, ¿qué son? Estas células plasmáticas. Ustedes van a ver mal con el Diff Quick. Claro, para empezar y para ver morfología relativamente bien, pueden ir empezando con Diff Quick en lo que hacen sus frotis, pero una vez que agarran experiencia y sobre todo si quieren hacer hematología bien, ese tiene que estar prohibido. Es o Wright, o GIMSA, o Mygrunwald GIMSA. Esos tres son los básicos. ¿Ok? Hay unos que he visto que en otros países, por ejemplo en Argentina, tengo colegas que me escriben que tienen el Wright GIMSA. Buenísimo. ¿Ok? Pero el Diff Quick, el panóptico, el Wright rápido o el hemocolorante rápido, que son lo mismo, no sirve para hematología. E incluso este sábado pasado, una de las compañeras que está de auxiliar en la clínica, que es voluntaria, me dijo que en su clase los hacían con Wright. Y está bien para la clase, para aprender. Le dije, vamos haciendo una comparación y del mismo paciente tomamos un Diff Quick, hicimos un Wright. Y en cuanto lo vio me dijo, no, profe, pues no tiene comparación. Así a simple vista. Ahora, ¿cuáles son las utilidades del frotis? He hablado 400 horas y no les he dicho para qué demonios sirve un frotis. Bueno, sí les dije poquito. Para empezar, para tener un pronóstico, para ayudarte a tu diagnóstico y sobre todo, para comprobar lo que te está diciendo el laboratorio, pero sobre todo, para saber el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en nuestros enfermos. Doc, a mí me cuesta mucho trabajo la fisiopatología, no pasa nada, todo se va aprendiendo, trabajando, leyendo, pidiendo ayuda. A mí me escriben y me escriben de muchos lados y les contesto con gusto siempre. Les digo a mis alumnos que soy obsesivo compulsivo y no puedo dejar un chat sin contestar. Entonces tal vez un día me vuelva loco, pero todos los chats que me escriben los contesto. Lo más básico para lo que se puede usar un frotis, aparte del conteo de células blancas, es para comprobar, por ejemplo, que tienes un paciente trombocitopénico o plaquetopénico. ¿Cuáles son nuestros pacientes plaquetopénicos? Le haces una biometría y te sale que no tiene plaquetas y te asustas. Ay, tiene hemoparásitos. Ay, tiene coagulación intravascular diseminada. Trae una hemorragia. Trae un problema en la médula. Pero el paciente está todo bien. Está tranquilo. Está sano relativamente. Haces un frotis y observas estas estructuras. Se llaman aglutinados plaquetarios. Suceden cuando tomas la muestra muy rápido o cuando la depositas muy rápido en el tubo. Y estos pacientes en realidad sí tienen plaquetas, lo que pasa es que están aglutinadas y los equipos no las detectan. Entonces, eso es lo primero para lo que tienes que hacer un frotis, para comprobar que lo que haces en tu biometría, que lo que te dijo el laboratorio, que lo que te dijo tu aparato es verdad y que no te están viendo la cara.
No crean en nadie ni en su sombra. Yo veo un paciente plaquetopénico y hago esto en el frotis, digo, no, tengo que repetir la tinción, tengo que repetir la muestra, o tomo una muestra con citrato, aunque me va a dar todo alterado, menos las plaquetas. O al contrario, o diferente. Hay pacientes que en nuestra biometría o en el laboratorio te reportan que tienen demasiados linfocitos o que tienes una cantidad normal de linfocitos, y cuando haces el frotis tú ves esto. Estos no son linfocitos, compadre. Estos son eritroblastos, son células eritroides inmaduras. Pero muchos aparatos confunden estas células con linfocitos. Y puede ser un paciente con una enfermedad viral o con un problema mielodisplásico que no tiene ni un linfocito, ¿ok? Y que te los está confundiendo y tú dices, está sano su paciente y se murió a la semana. Fíjense este paciente de aquí, este paciente tiene una leucemia. Oiga, pero casi no hay células blancas. Fíjense la morfología de las células blancas. Estas se llaman sombras de Gumprecht. Y estas sombras de Gumprecht son muy sinónimas de leucemia. Y posiblemente este paciente tenga un problema en el que la leucemia ya invadió la médula y por eso tiene eritroblastos en circulación. ¿Cuáles son las 3 causas de tener eritroblastos en circulación? Para empezar, esas 3 causas se agrupan dentro de un mismo concepto y se llama eritropoiesis extramedular. Estos eritroblastos no vienen de la médula. Estos eritroblastos se están generando en circulación a partir de células troncohematopoyéticas primitivas, que viven en el vaso, que viven en el hígado, que nada más están ahí esperando a que la médula no haga la chamba para intentar hacer la chamba, el trabajo, para los que no son de México. Pero estas son muy ineficientes, entonces nunca van a suplir la médula. Cuando tú ves un proceso y ves muchos de estos en circulación, significa 3 cosas. Una, un proceso en el que la médula está intentando compensar una anemia con tanto esfuerzo que la médula ya no es suficiente y tiene que pedir ayuda a otros órganos, pero la médula está repleta de eritroblastos y los órganos empiezan a producir. 2, un proceso que se conoce como mieloptisis, en que un tejido maligno invade la médula y en ese caso las células eritroides no se pueden generar ahí y los otros órganos se dan cuenta y entonces empiezan a producir sus propios eritrocitos, pero ineficiente. Y el tercero, cuando tenemos simplemente una aplasia medular, que la médula ya no funciona, no hay nada por ahí y otros órganos se están encargando de producir estas células. Fíjense algo tan sencillo que puedes ver con un frotis de 20 centavos de dólar. Y el equipo de biometría hemática que te costó $20,000, te los dice que son linfocitos. Entonces, nada en esta vida sustituye al frotis, siempre hay que hacer frotis. Estas son pocas de las circunstancias más sencillas para las que nos sirve un frotis. Para empezar, comprobar que el equipo nos está diciendo la verdad, comprobar que el laboratorio nos dice la verdad. ¿Por qué? Porque hasta en el mejor laboratorio yo pienso que un día se les pueden perder las muestras o confundir. Y te entregan la muestra de un paciente sano y el tuyo está malo, te entregan la muestra de un paciente malo y el tuyo está sano. Entonces, siempre hay que corroborar con un frotis. Segundo, vamos viendo un poquito de serie roja y pongo circunstancias similares. Voy a poner, en esto me voy a ir de 2 imágenes en 2 imágenes poniendo circunstancias similares. Aquí tenemos equinocitos de un lado y acantocitos de otro lado. Ambos son eritrocitos, claro, pero reciben ese nombre por las diferentes morfologías que tienen. Por ejemplo, yo y otra persona somos igual, personas, pero el otro es guapo y yo soy feo. Exactamente aquí, ambos son eritrocitos, pero este es equinocito y este es acantocito. Se parecen y en ocasiones se confunden, pero se presentan en situaciones diferentes. Estos se presentan en situaciones de sepsis, enfermedades renales, o cuando la muestra duró mucho tiempo en un tubo. Estos se presentan en cuestiones de enfermedades hepáticas, problemas hepáticos, síndromes mielodisplásicos, que también se llaman neoplasias mielodisplásicas, que es cuando la médula no está haciendo bien su trabajo. ¿Se parecen? Sí. ¿Son lo mismo? No. ¿Te lo muestra el equipo automatizado? No. El equipo automatizado no te va a decir si hay de estos, si hay de estos. Oiga, pero ya me salieron las enzimas hepáticas elevadas, sí, pero hay un proceso de exceso de fosfolípidos en la membrana derivado de la infuncionalidad del hígado, no sabemos.
hay que verlo en el frotis. Siguiente. ¿Qué vemos aquí? En un lado, estomatocitos. En otro lado, codocitos. ¿Ambos son eritrocitos? Sí. ¿Son lo mismo? No. Los codocitos se van a presentar en enfermedad hepática también, en hipotiroidismo en caninos, en hipercolesterolismo en gatos, perros y todos los animales, en una regeneración excesiva de la médula ósea, en síndromes mielodisplásicos. Los estomatocitos se van a presentar en procesos de deshidratación celular, en procesos hereditarios como las estomatocitosis hereditarias, muy comunes en el Alaska Malamut. ¿Ok? Y no es común esto ni esto. ¿Esto te genera un proceso de hemolítico crónico? Sí. ¿Este te presenta un proceso hemolítico crónico? También. ¿Ok? Puede tener una anemia hemolítica ligera y crónica derivado de estos dos. Compensada, estos pacientes tal vez no se mueran, a menos que haya un evento desafortunado. ¿Qué más? Fíjense aquí. Estos dos son esquizocitos muy patológicos. Muy patológicos. Células fragmentadas. ¿Y cómo demonios, doctor, se van a fragmentar las células en la circulación? Muy fácil. Cuando se golpean, si tú vas circulando en tu carro por una autopista y no chocas con nada, tu carro llega íntegro. Si tú vas circulando en tu carro en una autopista llena de baches, llena de piedras, o te apedrean, vas a llegar todo roto a su destino. Estos eritrocitos vienen chocando con cosas, con objetos, y por eso se van fragmentando. ¿Qué objetos? Principalmente filamentos de fibrina en una coagulación intravascular diseminada o en una coagulación intravascular localizada. ¿Y eso de qué me interesa? Viene una paciente con piometra, con los laboratoriales muy alterados o tal vez no tan alterados, le hago su frotis y observo esto, ya me indica que ese paciente tiene una coagulación intravascular diseminada y que hay que dar una terapia coadyuvante aparte de la cirugía, porque a veces tal vez con cirugía después queda esa coagulación intravascular diseminada tan fuerte, puede matar al paciente. Un paciente con sepsis, o me llega un paciente sano y yo veo esto, hay que indagar a ver si no tiene un tipo de cáncer. Hay algunos cánceres, como el hemangiosarcoma muy común, que puede generar una ruptura intravascular, y estos se conocen como anemias hemolíticas o como hemólisis microangiopática. Y te lo está diciendo un frotis. Recuérdense lo que les dije al principio, no me puedo detener a explicar totalmente la fisiopatología de todas estas alteraciones porque me va a tomar 6 meses. Pero lo que sí podemos ver en este momento son algunos ejemplos para que ustedes se animen a hacer su frotis y para que se animen a hacer hematología bien. Muy bien. Estos que me encantan. Voy a empezar con los de la derecha. Si ustedes ven estas células, la literatura veterinaria antigua les va a decir que se llaman queratocitos, células con cuernos, y te va a decir que se forman igual que los esquizocitos, por golpearse. Actualmente la literatura nueva se llama a estos como degmacitos. De hecho, hay muy pocos artículos en veterinaria sobre degmacitos. ¿Y por qué les puse este al lado? Porque los degmacitos le llaman células mordidas y parecen una galleta mordida. Y este es un proceso netamente autoinmune. Oiga, doc, ¿pero qué no forman esferocitos como acá? Pueden formar esferocitos siempre y cuando la membrana sea flexible. Pero cuando el eritrocito ya se hizo rígido y un macrófago lo muerde, se va a hacer un degmatocito o un degmacito. ¿En qué proceso sucede ese, doc? En anemias hemolíticas por oxidantes. Suceden las anemias hemolíticas por oxidantes. ¿Y las anemias hemolíticas por oxidantes son graves? Sí, se puede morir un paciente. Y se tratan diferente que estas que están acá, que es una anemia hemolítica autoinmune, en la que la célula prevalente y que nos va a dar el diagnóstico son los esferocitos. Aquí están, miren. Estas células también han perdido parte de la superficie de su membrana, pero como son muy flexibles, compensan esa pérdida, no se quedan rígidas como esta. ¿Ok? Estas son como si mordieras una gota de agua en el espacio. No sé si alguna vez han visto un video de astronautas. Muerdes una gota de agua en el espacio y se vuelve a hacer un círculo. En este caso, como está rígida, le dan una mordida a un macrófago y se hace como una galleta mordida. Ambas son anemias hemolíticas. Ambas tienen los mismos signos clínicos en un paciente. Ambas van a mostrar los mismos parámetros laboratoriales.
Ambas tienen tratamientos totalmente diferentes y ambas tienen morfologías totalmente diferentes. Y esto, tú lo puedes, hay 1000 enfermedades que cuentan con estos mismos signos clínicos y el diagnóstico te va a costar 20 centavos de dólar, es hacer un frotis. A veces no lo ves en el primer frotis, a veces les digo, tienes que hacer 10 frotis, pero tarde o temprano lo vas a ver. Ahora, ¿ves un degmacito como este? Sí, hay un proceso oxidante, tal vez leve, no pasa nada, pero ves 100, hay una anemia hemolítica por oxidantes. Y vas a ver otras cosas, excentrocitos, cuerpos de Heinz, principalmente, que están aquí. Los excentrocitos, fíjense cómo parecen degmacitos, nada más que el centro está aquí, por eso se llaman excentrocitos. Y aquí es donde el macrófago les da una mordida. Fíjense, aquí hay excentrocitos y aquí que hay un degmacito. Este es un caso clásico de una anemia hemolítica por oxidantes. Y también aquí tenemos un esferocito irregular, miren. Este es un caso clásico de una anemia hemolítica por oxidantes. Ni siquiera estoy viendo la historia clínica y con ver el frotis ya me lo sé. Y este paciente es muy grave, ¿se puede morir? Sí. ¿Requiere un tratamiento agresivo? Sí. ¿Requiere monitoreo agresivo? Sí. ¿Transfusión? Puede ser. Aquí hay un degmacito, aquí hay un degmacito, aquí hay dos excentrocitos. Este chipote de aquí, un cuerpo de Heinz. Este chipote de acá, un cuerpo de Heinz. Estas son proteínas de membrana oxidadas. Estas son proteínas de esqueleto y internas oxidadas. Muchos pensaban que el cuerpo de Heinz es un puntito. Sí, cuando lo tienes, para poder ver el cuerpo de Heinz con un puntito así, tienes que hacer una tinción especial con azul de cresilo brillante. Las tinciones normales de tipo Romanovsky no pueden expresar cuerpos de Heinz. Los vas a ver como un chipote. No te me confundas cuando veas unos cuerpos que se llaman Howell-Jolly, que eso sí se pintan, pero son otra cosa diferente y sí se pueden ver con estas tinciones. En estas tinciones los cuerpos de Heinz se ven así. ¿Ok? En cambio, estos también lo van a ver en un frotis y estos son muy diagnósticos y estos son muy patológicos. Estos son los que les digo cuerpos de Heinz. Fíjense, este es material nuclear por un exceso de replicación o por una replicación rápida. Es como cuando haces las cosas demasiado rápidas y no te salen bien hechas. ¿Ok? Van a ver aquí cuerpos de, estos son, perdón, no dije cuerpos de Heinz, son cuerpos de Howell-Jolly. Es un poquito de contenido nuclear con su membrana nuclear. No son patológicos, mucho, no son dañinos, no, pero te indican que hay un proceso patológico en el que la replicación del DNA no se está llevando tan bien como debería llevarse. Estos de acá, una belleza de verlos, son los cuerpos de Lenz, se pintan más rosita, y estos son presentes en la fase virémica de moquillo. Oiga, tengo un paciente que parece que tiene moquillo, pero se me acabaron los SNAP, está cerrado el laboratorio, no puedo hacer PCR, vivo en la montaña y no puedo hacer PCR, vivo abajo de una piedra y no puedo hacer pruebas, hazle una prueba de sangre, si estás en la etapa virémica vas a ver cuerpos de Lenz. Y esto es una prueba barata. Punteado basófilo como este, muy común en síndromes mielodisplásicos, muy común en anemias hemolíticas. No es tan específico, pero sí nos indica que hay un proceso mielodisplásico. En cambio, los que están abajo me encantan, y si tengo algún alumno de parasitología aquí en la plática, ¿qué ven aquí? Anaplasma marginale, muy común en bovinos. Un parásito hemático de las vacas. Miren, aquí está. Tuve un alumno hace como 2 años que me dijo que tenía una vaca que estaba orinando rojo. Le dije, no te apures, tráeme una muestra de sangre, yo aquí te hago unas pruebas de sangre gratis, aquí las revisamos entre tú y yo para que aprendas. Y el día siguiente me escribe, no, profe, ya lo mandamos a rastro porque nos asustamos. Como ven, posiblemente tenía nada más anaplasma marginale, que es este, destruir los eritrocitos. Miren, aquí está muy bonito. También se puede confundir con Mycoplasma haemophilus. Aquí porque yo sé que es muestra de vaca, pero si supiera que es muestra de gato, puedo pensar que es Mycoplasma. Miren aquí esta belleza. Anaplasma platis. Oiga, mi paciente está trombocitopénico. Le haces un concentrado de leucocitario, también ahí ven plaquetas y encuentras Anaplasma platis, un hemoparásito. Fácil de tratar, difícil de encontrar. O esta belleza de aquí, Babesia, también la vas a encontrar en el frotis sanguíneo. Entonces, en estos casos de aquí, estos 3 casos, el frotis sanguíneo sí te va a dar el diagnóstico. ¿Son difíciles de encontrar? Sí, a veces no los encuentras, por eso hay que hacer muchos frotis cuando sospechas de estos.
y apoyarte de pruebas serológicas, PCR, medición de anticuerpos, búsqueda de antígeno. Yo, por ejemplo, en mis pacientes en los que sospecho que tengo hemoparásitos, yo les cobro un estudio que se llama estudio para hemoparásitos. Y claro, les hago pruebas serológicas, pero también les hago el frotis buscando hemoparásitos. ¿Cómo es esto? Haciendo concentrados leucocitarios, haciendo frotis con Giemsa y aparte las pruebas serológicas. Que tú hagas el frotis muy precioso no es enemigo de que hagas las demás pruebas. Puedes hacer todo junto y no va a pasar absolutamente nada. Está de lujo, está perfecto. Vamos a ver también anormalidades plaquetarias. Fíjense esta plaqueta, ven el tamaño. ¿Les parece normal? Absolutamente no. Esa no es una plaqueta normal en ningún momento. Esa es una macroplaqueta. ¿Qué significa? Puede ser un síndrome mielodisplásico. Puede ser una necesidad extra de plaquetas si se están saliendo inmaduras a la sangre. Pueden estar proplaquetas en circulación. Pero fíjense cómo se ven sus bordes, se ven totalmente normales. En cambio, estas de acá, fíjense cómo se ven los pseudópodos de las plaquetas. Y quiero decirles una cosa que siempre me encanta mencionar. Hay gente que dice que las plaquetas no son células, que son pedacera de células. Y es una mentira. Las plaquetas son células hiperespecializadas. Oiga, ¿no tiene núcleo? Pues sí, los eritrocitos tampoco tienen. Bueno, estas plaquetas con estos pseudópodos aquí se conocen como plaquetas activadas. Son plaquetas que van a ir por un estímulo. ¿Qué estímulo? Coagulación intravascular, coagulación extravascular, heridas, cirugías, etcétera. Tú en un paciente rutinario, en un estudio normal, ves que tiene puras plaquetas activadas, significa peligro. Hay que buscar lo que nos está ocasionando esta patología. Con otras pruebas, dímero D, tiempos de coagulación y 1000 pruebas más. Signos clínicos, la mejor prueba de laboratorio siempre es la historia clínica. Serie blanca, ¿qué cosas podemos ver en serie blanca? Quise empezar con estas imágenes que ya estoy viendo que no se ven tan bien como quisiera, de parásitos hemáticos también, pero son parásitos hemáticos que afectan las células. Miren acá, Anaplasma phagocytophilum, algunos tipos de Ehrlichia, estas dos son Ehrlichias muy bonitas. Esto lo encuentran en un frotis y aparte en pruebas serológicas. Y les digo, el tip o la técnica más bonita para buscar parásitos hemáticos, yo he escuchado que dicen, busquen la cola del frotis. Sí, es más posible encontrarlo en la cola del frotis que en el centro del frotis, pero yo les digo, hagan un concentrado de leucocitos y ahí todo el frotis va a ser de casi puros leucos. También se cuela uno que otro eritro, pero van a ser puros leucos y es mucho más fácil y probable que tú veas estas estructuras. Aquí también es totalmente diagnóstico. ¿Qué vemos acá? Estas son todas estas son alteraciones de los puros neutrófilos y te indican muchísimas cosas. Estos de aquí, estos dos, se llaman cuerpos de Doll. Miren cómo parece que el núcleo está aquí, parece que tiene como parásitos hemáticos y no, son como organelos ribosomales que nos indican un proceso séptico grave. Lo vamos a encontrar en pacientes sépticos. Tú ves esto y dices, ah, este es un eosinófilo. No, este es un neutrófilo con granulación azurófila. Este de acá es un neutrófilo con granulación basófila. ¿Qué significa? Que están con una producción antigénica tremenda, que están con una liberación inmadura de la sangre, que hay una demanda extra bajo un proceso antigénico, como puede ser una infección, como puede ser una neoplasia. ¿Ok? Eso es lo que significan las persistencias de las granulaciones. Este caso con binucleados, ¿ok? Fíjense, neutrófilos binucleados, un síndrome mielodisplásico muy clásico, neutrófilos como estos hipersegmentados, que pueden ser neoplasias, leucemias o deficiencias de vitamina B12, extremadamente raras en animales. Pero, por ejemplo, el caso del gato que les había platicado, que les puse la biometría, muy seguramente si hubiera indagado más en los neutrófilos, aunque no encontré ninguno, los hubiéramos visto así. Y no encontré muchos porque estaba tremendamente neutropénico, casi no tenía neutrófilos. No alcanzamos a hacer la punción de médula, la íbamos a hacer cuando estuviera un poco más recuperado. Pero estoy seguro que en la médula hubiéramos visto muchas cosas como esta, o muchas cosas como esta, porque está el virus en el ADN. Y el virus nos está impidiendo que estas células funcionen correctamente. Todo esto no te lo va a decir el equipo, no te lo van a decir los signos clínicos, no te lo va a decir nadie más que tú. Un laboratorio muy bueno, sí te lo va a decir. Aquí en Guadalajara hay una doctora de mi entera confianza que tiene un laboratorio que es para muchos doctores
que es para el público, pues es un laboratorio de referencia veterinaria y sí te hace la observación microscópica con todos los detalles. Pero si vas a un laboratorio y no te ponen la observación microscópica que les dije, hay que hacer el frotis. Si tú tienes pacientes en tu clínica que tengan cualquier enfermedad, hay que hacer el frotis. Si no les alcanza para ninguna prueba de laboratorio, hay que hacer el frotis. Es lo más barato que hay en el mundo. Yo creo que es más barato que un copro hacer un frotis. Alteraciones linfocitarias, ya casi vamos a acabar. Alteraciones linfocitarias, todos estos se conocen como linfocitos activados. Algunos son células plasmáticas, son linfocitos que están liberando muchos anticuerpos. Tú ves esto y puedes pensar en enfermedades virales o infecciones bacterianas severas o inclusive en procesos neoplásicos o incluso en procesos autoinmunes. Oiga, doc, me dijo muchísimas cosas, pues ¿cuál de todas es? Lo vas a comparar con la historia clínica. Tengo un paciente con una bola gigantesca, fistulada, supurante, y ves esto, definitivamente es por un proceso neoplásico. Tengo un paciente con distemper y hago esto, es porque hay una respuesta pronta al virus. Quiere decir que el pronóstico es un poquito mejor de que si todos tus linfocitos estuvieran como este, todo normal, tranquilo, sin ser activado. Todo esto te lo va a decir el frotis. Claro, tú no puedes ver esto y decirle, el pronóstico es bueno. No, aguanta. Te ayuda a decir que por lo menos hay una respuesta del cuerpo, que por lo menos se están produciendo anticuerpos, entonces que el paciente tal vez no está tan inmunosuprimido, o que está en la fase de linfocitosis en la que lo que tienes que hacer tú es inmunosuprimirlo. Hay muchas cosas que te va a decir el frotis. Fíjense estos monocitos ya, monocitos totalmente deformes, multinucleados, parecen neutrófilos. Yo veo estos sin los eritrocitos de alrededor y pienso que son neutrófilos. ¿Cómo sé que son monos? Por la coloración, por la presencia de vacuolas y por el tamañote. Fíjense estos de acá, el núcleo ni siquiera se ha dividido. Vean la cantidad de vacuolas que tienen esos monocitos. Estas vacuolas se crean en procesos o infecciones severas, en procesos altamente antigénicos, en los que el monocito desde que va en circulación ya se está preparando para ir a fagocitar algo. Bacterias principalmente, pero pueden ser levaduras, pueden ser parásitos protozoarios. Ya va directo con las armas preparadas, ya va con todas las vacuolas preparadas. En cambio, yo veo esto y digo, este paciente va a tener un problema en la médula. Me tengo que ir a hacer una punción de médula para ver lo que está pasando. Yo veo esto y digo, este paciente debe tener una infección infernal. Tengo que ver de dónde viene esa infección para saber qué antibiótico utilizaré. ¿Qué ven aquí? Esto es una leucemia. Un paciente con cáncer de la sangre. Esta es una leucemia. Esto no te lo va a decir el aparato. Sí, el aparato te va a decir que tienes muchísimas células blancas. No te va a decir cuáles, porque muchas de estas ni siquiera son detectables por el equipo. Tú ves esto y ¿qué dices? Es una leucemia mielocítica crónica, parece ser. Se ve horrible. Este paciente tiene muy, pero muy mal pronóstico. Y lo más posible es que si no haces algo rápido o un milagro ocurre, muera pronto. El equipo no te va a decir que tiene una leucemia monocítica, mielocítica. Te va a decir, tienes demasiados monocitos, demasiados eosinófilos, demasiado de todo. Y dices, bueno, ¿puede ser piometra? Sí. ¿Puede ser una reacción leucemoide? No. Bueno, ante el equipo sí puede ser una reacción leucemoide. Pero cuando tú te metes y ves esto, ves esto, ves esto, esto de acá, ¿dónde está? Este eritroblasto, otro eritroblasto basófilo deforme, esto de aquí, fíjense, multinucleación. Esto es una leucemia, esto no es una reacción leucemoide. Miren nomás esta célula de acá. ¿Y eso quién te lo va a decir? El frotis. ¿Y cuánto te costó? 20 centavos de dólar. Ahora, ya para concluir rápidamente y que me puedan hacer las preguntas. ¿Cuáles son las variaciones que podemos hacer del frotis? Las técnicas que les dije hace rato. Uno, un concentrado leucocitario. Este es un concentrado leucocitario. Es una prueba en la que el frotis tiene muchos más leucocitos. Claro, si ustedes les enseño yo esto, van a decir que es una leucemia. Pero recuérdense que tienen que hacer técnicas para que se exprese de esta manera. Este paciente estaba relativamente normal. Yo aquí busco ver la morfología de los leucos y busco hemoparásitos en los leucos. También, si se fijan, se concentran las plaquetas. Miren, este concentrado leucocitario es muy fácil de hacer, también es muy barato, nada más te toma más de tiempo. Hacer un concentrado
Ya con frotis, teñirlo y montarlo, te tardas 1 hora, si es que te dedicas o sea, si te tomas el tiempo de hacerlo. Un concentrado leucocitario es fácil. Segundo, ¿qué otra variación del frotis? Una tinción de azul de cresilo brillante. ¿Para qué? Para contar reticulocitos. Eso lo puedes hacer tú en tu clínica. La tinción para contar reticulocitos es la más económica del mercado. Está baratísima y esto te va a indicar si la anemia está regenerando o no. En veterinaria yo veo mucho que dice, oh, es anemia regenerativa por el volumen corpuscular medio y por la concentración de hemoglobina, bla, bla, bla. Lo único y más fácil que te va a decir si es regenerativo o no son los retis, el conteo. Y por ejemplo, acá a la derecha, estos sí son cuerpos de Heinz. Parecen hemoparásitos, pero están pintados con una tinción de azul de cresilo brillante, que le llaman tinciones supravitales. Fíjense, aquí hay un reticulocito, aquí hay otro reticulocito, y este. Todos estos son cuerpos de Heinz. Sí se pueden pintar con esta tinción. Este paciente tiene un estrés oxidativo tremendo. O le pudieron haber hecho una prueba que se llama prueba de estimulación de cuerpos de Heinz. Esa prueba te ayuda a saber si el paciente tiene o no, en estado normal, un buen estado antioxidante. Esto puede ser un gato con paracetamol, puede ser un paciente intoxicado con zinc, con cebolla. No vemos morfología importante porque está con la azul de cresilo brillante. Y esta tinción no es para ver morfología, es para ver cuerpos de Heinz o retis. Y por último, una tinción que es muy poco utilizada, que es difícil de hacer, pero que la pueden mandar a un laboratorio de referencia, es una tinción de Pearls. Y esta tinción de Pearls te va a ayudar a buscar estas cosas. ¿Qué son? Se llaman sideroblastos patológicos. Son eritroblastos que tienen mucho hierro alrededor. Les llaman sideroblastos anillados porque según eso forman un anillo, aunque yo no le veo tanta forma de anillo, alguien le vio forma de anillo. Esto, acompañado de unos cuerpos de unos, ¿cómo se llaman? Estructuras intraeritrocitarias que se llaman cuerpos de Pappenheimer, son diagnósticos de una anemia sideroblástica. Y la anemia sideroblástica está muy reportada en animales, es rarísima, sí, pero como dice mi maestro, las enfermedades raras son raras por dos cosas. Una, porque son raras. Y la otra, es raras porque nadie las diagnostica. Y nadie las diagnostica porque nadie se pone a hacer una tinción de Pearls. En todos los pacientes anémicos, aparte de su frotis y de su conteo de reticulocitos, tienes que hacer un perfil de hierro. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tipos de anemias, principalmente microcíticas. Ferropénicas, anemias de los padecimientos crónicos, anemias sideroblásticas. Y les apuesto que han tenido más de alguna anemia sideroblástica por ahí, pero no la supieron diagnosticar porque no hicieron esta tarea. Oiga, pero yo no puedo hacer tinción de Pearls. No pasa nada, mándalo a un laboratorio de humanos. Ahí les hacen una tinción de Pearls y que te regresen la laminilla, nada más que te la tiñan o que ellos te la interpreten, que al cabo esto es lo mismo en todas las especies. Ningún animal tiene que tener tantos depósitos de hierro. ¿Qué depósitos de hierro son? Pues se llaman depósitos de hierro en ferritina. ¿Ok? Esta es una patología en la que el animal, o lo humano, o el que sea, porque sucede en cualquier mamífero, está imposibilitado de generar hemoglobina. Recuérdense que la hemoglobina se forma a partir del hierro. Entonces, los eritroblastos demandan hemoglobina. ¿Para qué la demandan? ¿Para qué la piden? Demandan hierro para hacer hemoglobina. Pero ellos no saben que no la pueden hacer, entonces se llenan de hierro y como no pueden producir hemoglobina, pues se van a ver así, con estas tinciones. ¿Ok? Y pues ya, por último me pongo a sus órdenes para resolver todas las dudas. Estas son mis redes sociales, el teléfono de la veterinaria en la que trabajo. Esta es mi página de Facebook exclusiva de hematología parasitas y esta es la página de Facebook de la clínica para si tienen alguna duda, si puedo servirles en algo. Si puedo ayudarles, si me quieren remitir pacientes o muestras, estamos a sus órdenes. Espero no haber ido muy rápido porque quise meterle un poco